¿Qué tal mis seguidores del canal de YouTube? Dios me los bendiga. Quiero exhortarlos a que se sigan suscribiendo al canal. Activen la campanita roja para que cada vez que haya un nuevo módulo de los temas que estamos abordando, ustedes sean notificados. Continuamos con el curso de prestaciones laborales. En el día de hoy vamos a hablar sobre la prima de antigüedad. Muy importante. Recuérdense, este es un curso de prestaciones laborales. Estamos haciendo una mezcla de lo contable, de lo jurídico en materia de la relación obrero-patrono. Vamos a hablar un poquitito sobre la prima de antigüedad. ¿Qué dice el Código de Trabajo? Esta se tiene que pagar a la terminación de todo contrato por tiempo indefinido y por cualquiera que sea la causa de dicha terminación. Bien importante, empecemos a entender algo. Dice la normativa laboral que la prima de antigüedad se paga solamente por los contratos por tiempo indefinido y por cualquiera que sea la causa de la terminación. Entonces es importante que tengamos claro las definiciones para no cometer errores. Nosotros como auditores externos hemos revisado cuando hacemos ciclos transaccionales, vemos la parte de planilla, hacemos una auditoría laboral y vemos que muchos contadores pagan a los ex trabajadores sumas que no le correspondían, ya que no se enmarcan en la parte jurídica en el aspecto laboral. Lo que hemos hablado está contemplado en el artículo 226 y dice: para la determinación del importe de la prima de antigüedad se entenderá como salario por cada año de servicios prestados por el promedio del total de la remuneración percibida durante los últimos 5 años trabajados. Entonces, resumiendo, para pagar la prima de antigüedad tienen que ser los 5 últimos años trabajados. Aquí vamos a ver un ejemplo para que se entienda un poco más. Esta persona laboró 7 años, 5 meses y 30 días. Yo debo sumar los salarios solo, ojo, de los últimos 5 años. Yo debo promediar eso y después multiplicarlo por los meses laborados. Si nosotros hacemos la relación de 7 años, 7 lo multiplicamos por 12, le sumamos 5 y le sumamos 1 más, ya que dice que elaboró 30 días, nos da el equivalente de 90 meses. Quiero hacer una pausa y que se entienda esto. La normativa laboral nos dice en el artículo 226 que se deben tomar los 5 últimos años. Ojo, pero esos 5 últimos años no es que usted debe sumarle solamente los 5 años. No, ese es para tener un promedio, como lo vemos aquí, para después multiplicarlos por los meses que efectivamente el trabajador estuvo dentro de la compañía. El cálculo sale el salario mensual 365,50, lo multiplicamos por 90 meses, que ya habíamos dicho 7 más 5 más 1, porque son 30 días, nos da 90 meses. El total nos da 32.895. A ese total hay que sumarle las vacaciones que le salga al trabajador. Hay que sumarse la parte. Sumando los salarios de los 90 meses más las vacaciones me da 33.110. A ese monto lo vamos a multiplicar por la constante 1.923% y me va a dar inmediatamente el monto de la prima de antigüedad. Vamos a ver otro ejemplo. La parte que a mí me interesa es que ustedes tengan ejemplos de cómo calcular esto para cuando tengan algún caso saber cómo manejarlo. Este trabajador laboró 2 años, 5 meses y 30 días. En este caso no tengo que promediar nada porque el trabajador laboró menos de 5 años. Yo sumo cuánto él percibió en este tiempo. Yo les recomiendo que cuando hagan esto, las empresas
departamentos grandes, se reúnan con el departamento de planilla, que verifiquen la planilla preelaborada, de forma tal que no hayan inconsistencia en los cálculos. Totalizamos los salarios, nuevamente sumamos las vacaciones. Recuérdense que se tiene que hacer un cálculo de los salarios más las vacaciones, y a ese total, a los 22.544, lo multiplicamos por el 1.923% y automáticamente me sale cuánto sería el monto a pagar de la prima de antigüedad. Ahora de la indemnización. Dice el Código de Trabajo que esta se pagará a todo trabajador que tenga un contrato por tiempo indefinido y cuya terminación fuese por despido injustificado o que el trabajador renuncie de forma justificada. Vamos a hablar un poquitito rápido sobre qué se refiere de forma justificada. Supongamos que un trabajador alega ante los tribunales y puede probarlo que dentro de la empresa está siendo acosado sexualmente. El trabajador puede renunciar de forma justificada. Entonces, estos son uno de los tantos casos que nosotros vemos en la jurisdicción de trabajo. El próximo curso que nosotros vamos a hablar va a ser el artículo 213, causales de despido, y ya más o menos hablaremos de temas cuando la relación es justificada y cuando la relación es injustificada. Nuestra normativa laboral tiene tres formas de calcular esta indemnización. Los trabajadores que entraron antes de 1972, que yo pienso que para esta época, el año 2019, ya o se jubilaron, estar pronto a jubilarse porque han pasado ya casi 47 años y creo que ya merecen su debida jubilación para que disfruten de ese tiempo laboral que tuvieron por mucho tiempo. Dice la normativa laboral que a todos los trabajadores que laboraron después o seguidamente al año 1972 y para todos los nuevos trabajadores a raíz del año 1995 se utilizará una constante que es la 6.54. Ojo, estamos hablando de la indemnización. Lo he catalogado tipo A, tipo B y tipo C. Para el año antes del 1972, después de 1972 se utilizaba o se utiliza una tabla como la que vamos a ver a continuación. En este caso, en el tipo A, quise poner una tabla que habla de años, meses, semanas y meses. Si yo hubiera tenido antes del año 1992 un año en la empresa y me tuvieran que indemnizar, entonces me corresponderían 4 semanas en base a la tabla que le estoy adjuntando. Recuerden, la indemnización es por despido injustificado o un despido justificado. Si esta persona hubiera sido despedida y tuviera un año, la empresa tenía que pagarle 4 semanas. Pero ¿qué pasa? Que si la persona de antes de 1972 hubiera tenido 20 años en la empresa, según la tabla, dice que debería pagarle 7 meses de salarios. La tabla B es una tabla que habla sobre las semanas y inicia, si yo tuviera 3 meses o menos, me tendrían que pagar, aquí lo vemos, me tendrían que pagar 2 semanas. Y si yo tuviera 26 años de servicios continuos, me tendría que pagar la empresa 50 semanas de salario. Vamos a ver un ejemplo. Aquí sí quise poner un ejemplo de una tabla combinada de cómo se calcula esto. Puse que esta persona tenía 41 años, 11 meses, 29 días, pero inició antes de 1900, como lo vemos aquí, antes de 1972 inició esta persona y cuando se liquidó, la persona estaba después del año 1972, pero no llegó al año 1982.
95. Entonces yo hago una combinación. La persona dice que laboró 4 años, 3 meses y 1 día. Yo me voy a la tabla que había enseñado, busco cuánto se le debe pagar a la persona por los 4 años, los 3 meses y 1 día, y lo pongo aparte. Después utilizo la tabla B y verifico cuántas semanas, porque en la tabla B se habla de semanas, en la tabla A se habla de meses. Tabla A, meses, tabla B, semanas. Dice que en la tabla B tengo que calcular 37 años, 8 meses, 29 días. Lo primero que yo debo buscar es el salario promedio más favorable en los últimos 30 días o el último mes. Este trabajador vemos que en diciembre ganó 793. Si yo agarro los últimos 6 meses, como dice la normativa laboral, le es más favorable a este trabajador el último mes 793, y ese monto, ese salario favorable, es el que yo voy a utilizar para hacer mi cálculo de indemnización. Yo transformo ese salario, lo transformo semanal, porque acuérdense que tenemos que hacer una mezcla en meses y en salarios. La indemnización acumulada sería así. El tipo A, los 3 meses serían $793 por 3, nos dará 2.379. En la tabla B sería 61 semanas por 183,01, que me da 11.163,61, y el total a pagar a este trabajador de indemnización sería 13.542,61. Esta tabla es un poco complicada. Puse un ejemplo bastante exagerado, que una persona tenía 41 años. Yo pienso que ya en la realidad la tabla 1 y la tabla B ya es poco lo que se ve. Y estamos viendo más que todo la tabla C, que es una constante, que es mucho más sencilla, ya que entre el año 1995 y el 2019 han transcurrido 24 años. Entonces creo que, claro, debe haber alguna excepción, pero el monto que se va a utilizar es la tabla B y la C, porque dudo mucho que todavía haya un trabajador con la tabla A. El ejemplo 2, este trabajador trabajó 2 años, 5 meses, 30 días. Yo debo transformar el tiempo laborado en meses. 2 años, multiplico 12 por 2, 24, más 5 meses, son 5 meses, más 30 días, que es el equivalente a 1. Entonces sumo 24 más 5, 29, más 1, 30. El mismo principio, yo voy a buscar los 5 salarios de los últimos 6 meses, y el mismo principio busco el salario más favorable. El salario promedio es, como vemos aquí en este PowerPoint, el salario promedio de los últimos 6 meses es 633,33, pero el salario más favorable, el Código de Trabajo panameño es proteccionista y siempre buscará el beneficio para el trabajador. Entonces, yo voy a multiplicar los 30 meses por 793, eso me da 23.790. El total resultante se multiplica por la constante utilizada para calcular dicha prestación, que es el 6.54. Con esto se obtiene la indemnización a pagar, que sería 23.790, que son los meses por el salario, por el 6.54, y para ese trabajador la indemnización sería de 1.556,86. Bien, vamos a hablar un poquito del preaviso. ¿Qué es el preaviso? El preaviso es la notificación que debe dar el empleador al trabajador del despido. Usted le tiene que decir a un trabajador
cuando quiere terminar la relación de trabajo, anunciárselo. Si usted no le anuncia al trabajador que va a ser despedido y el trabajador tiene menos de 2 años, entonces usted será sancionado y le deberá pagar en esa liquidación el monto del preaviso. Mi recomendación es que si usted van a prescindir de los servicios de un trabajador, es mejor pagarle el preaviso. Porque nosotros como abogados hemos visto que si usted deja ese trabajador en la empresa, él sabiendo que va a ser despedido en 30 días, le puede ocasionar problemas como borrando archivos, alterando información, sustrayendo información, por lo que mi recomendación como contador público autorizado y como abogado es mejor despedirlo y pagarle el preaviso. Algo importante que quiero que sepan es lo siguiente. El Código de Trabajo dice que la fecha para un despido es los 15 y los 30. Si usted despide a un trabajador el día 20, usted va a tener que pagarle toda la quincena hasta el próximo periodo de pago, que sería el día 30 si es el caso. Si es semanal, entonces sería pagarle una semana por adelantado. Estas cápsulas informativas de estos cursos que estamos dando son totalmente gratuitos. Nosotros somos un canal de responsabilidad social. Queremos darle las gracias a todas aquellas personas que nos dan comentarios positivos. Esos comentarios positivos son los que nos ayudan a nosotros, nos incentivan a seguir reproduciendo material valioso para el desarrollo y beneficio de las profesiones en las diferentes áreas que nos desenvolvemos. Recuerden suscribirse al canal. Vemos que muchas personas ven nuestros videos, nuestros cursos, pero no se suscriben. Activen la campanita roja y cada vez que se suba un nuevo curso, ustedes estarán notificados. Nos vemos la próxima semana con la continuación de prestaciones laborales. Saludos.